Hola a todos, somos el grupo C, integrado por Mario Betancur Bastidas, Marcela Guevara Bautista, Andrea Juliana Roa, y le traemos para hoy la actividad complementaria número 5 de Derecho Tributario. ¿Qué son impuestos territoriales? Son impuestos o tributos departamentales y municipales de los bienes raíces que conceptualmente se definen como impuestos de carácter patrimonial. Estos impuestos recaudados son destinados para los municipios y se convierten en fuente principal de ingresos y financiación para los gobiernos locales. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio? El impuesto de industria y comercio grava el impuesto de las actividades industriales, comerciales y de servicio a nivel nacional, pero es un impuesto municipal, en donde los contribuyentes deben declarar y pagar este impuesto ante la Secretaría de Hacienda de dicho municipio. ¿Quiénes deben pagar este impuesto? Pues lo deben pagar todas aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan una actividad de índole industrial, comercial o de servicios. ¿Cuáles son los elementos del impuesto de industria y comercio? Está compuesto por el hecho imponible, que es el acto económico que grava el impuesto, el hecho generador, que es la forma externa del hecho imponible, o sea, es aquella situación económico-financiera que relativamente a los fenómenos de producción, circulación, distribución y consumo de riquezas. ¿Qué es sujeto pasivo? Son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, las cuales realizan actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de una jurisdicción municipal determinada. Las tarifas es el porcentaje fijo establecido por cada una de las actividades gravadas, donde cada municipio tiene la autoridad para determinar qué tarifa va a aplicar. La base gravable es la unidad monetaria que se aplica a una tarifa para establecer el valor del impuesto. El sujeto pasivo, el sujeto activo, el municipio, teniendo en cuenta que es la autoridad que exige el cumplimiento de esta obligación. El periodo gravable es el tiempo en el que se causa la obligación tributaria establecido en el artículo 33 de la Ley 14 del 83. ¿Qué grava este impuesto? Este impuesto grava todas las actividades industriales, comerciales y de servicios en toda Colombia, en donde los contribuyentes están obligados a declarar y pagar dicho impuesto en las secretarías de Hacienda de cada municipio. Impuestos complementarios al impuesto de industria y comercio. Uno de los más comunes es el impuesto de avisos y tableros, el cual tiene como hecho generador la colocación de vallas, avisos, tableros en vía pública o en lugares privados, pero que tienen visibilidad pública. De igual forma, aquellos vehículos que se encargan de hacer publicidad en sus recorridos. Clasificación de las tarifas del ICA. Están clasificadas en tres grandes actividades: las actividades industriales, comerciales y de servicio. Las industriales, pues en estas están las fábricas, extracción, producción, confección, manufacturas, transformación de los recursos naturales, entre otros. En las actividades comerciales encontramos los talleres de mecánica, los supermercados, las farmacias, papelerías, panaderías,
ferreterías, los salones de belleza, entre otros. Dentro de las actividades de servicios está la salud, la educación, los seguros, el transporte público y el turismo. Principales bases gravables del ICA. Encontramos que la base gravable del ICA antes y después de la reforma tributaria del 2016, la reforma tributaria, antes de la ley 1333 del 2016. Esto se liquidaba sobre el valor promedio mensual de los ingresos brutos. Ahora con la reforma tributaria no debe determinarse incluyendo actividades exentas, excluidas o la no sujeción, al igual que las devoluciones o descuentos, rebajas, exportaciones que son de venta fija. Base gravable del ICA de las empresas de servicios temporales. Esta debe liquidarse teniendo en cuenta los ingresos brutos menos los valores que son nominales, como lo son salarios, todo lo de seguridad social y parafiscales de los colaboradores. La base gravable del ICA en la actividad de la construcción debe liquidarse sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios que deriven de la actividad y las disposiciones que tengan en el municipio donde se está ejerciendo el servicio. Base gravable del ICA por prestación de servicios públicos generalmente es sobre el valor promedio mensual facturado, dependiendo del lugar de prestación del servicio igualmente. Regímenes existentes y sus características. Existen tres grandes regímenes: el régimen simplificado, el régimen común y el régimen especial. El régimen simplificado es aquel de legislación especial aplicable a personas naturales o pequeños comerciantes que en el año gravable inmediatamente anterior no han superado los montos sobre los ingresos establecidos según la norma, que para los comerciantes es de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y para prestación de servicios corresponde a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sus requisitos: inscripción en el registro único tributario, llevar libro de registro de operaciones diarias, tener un solo establecimiento de comercio, no desarrollar actividades bajo franquicias, concesiones, regalías o cualquier otro sistema de explotación intangible, no superar los montos establecidos en el año anterior o en el gravable por venta o prestación de servicios establecidos, el cual debe ser superior a 60 millones de pesos. El régimen común, por regla general, está establecido para los contribuyentes que no se encuentran ni dentro del régimen simplificado ni dentro del régimen especial. A este se les fija esto es fijo por el Estado para cobrar el impuesto. Sus requisitos: deben estar inscritos en el registro único tributario, deben expedir factura, deben presentar declaración de impuestos, deben recaudar y consignar el impuesto aquellos que cumplan con lo establecido en la norma como agentes retenedores, expedir certificados de retenciones que hayan practicado y cumplir con las normas contables establecidas. El régimen especial. En el régimen especial encontramos a aquellas entidades sin ánimo de lucro. Decimos que este es un conjunto de normas aplicables a este tipo de entidades que son de actividad meritoria y sin ánimo de lucro, que tienen como finalidad facilitar el pago de los impuestos a los que tienen responsabilidad de presentarlas.
Los requisitos deben encontrarse legalmente constituidas. Su objeto social debe ser de interés general o de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, que debe establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales en caso de liquidación, la del remanente patrimonial, que destine sus excedentes a la prestación de servicio de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados para lo mismo en proporción al uso de los servicios. ¿Qué es no sujeción, exención y presunción? La no sujeción es la ausencia de realización de un hecho impunible, por lo cual no existe una obligación tributaria. La exención es cuando se genera la obligación de liquidar un impuesto, pero una norma hace que dicha obligación no se aplique. Y la presunción es la medida tributaria que puede cambiar mediante una prueba, excepto cuando la norma lo prohíba. Diferencias entre la no sujeción y la exención. En los hechos de sujeción, el hecho impunible no se realiza, no se materializa. En los hechos de exención sí se realiza, sí ocurre el hecho impunible. Ahora, en los casos de no sujeción no nace una obligación tributaria. Y en los hechos de exención sí existe la obligación tributaria. En los supuestos de exención tiene que estar previsto por la ley. Sin embargo, en los supuestos de no sujeción tienen un carácter residual. En la sujeción no nace la obligación formal y en los supuestos de exención, salvo que la ley lo disponga, sí nacen las obligaciones formales derivadas del hecho impunible. ¿Cuál es la periodicidad general para el ICA? Entonces, teniendo en cuenta que la norma dice en el artículo 343 de la ley 1819 del 2016 que el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada. Por lo tanto, dicho recaudo es establecido por cada municipio. En algunos se realiza de forma mensual, bimensual o anual. En el caso de Bogotá, tenemos que para el régimen común es de manera bimensual y para el régimen simplificado es de forma anual. De todas maneras, pues existen pequeñas excepciones, pues teniendo en cuenta cada municipio, lo establecido por cada municipio. Decimos que en algunos casos, si en un periodo determinado no hay afectado operaciones que generen este impuesto o que generen el ingreso, pues no está obligado a presentar la declaración de ICA. Cuando se realiza la prestación del servicio o el suministro del bien fuera del municipio donde ha sido contratado, es otra excepción. El ICA se paga sobre los ingresos que se generan en el respectivo municipio. Y es esta que es así como cada municipio tiene su regulación y dependiendo del municipio la declaración de los impuestos, de este impuesto, que puede ser bimestral o anual. Y también igualmente se estipula las fechas. Aunque a nivel nacional está unificado el formulario de declaración del ICA mediante la ley 1819 de 2016. A nivel nacional,
El ICA se regula con el Estatuto Tributario de los Impuestos, Administración por la Dirección General de los Impuestos Nacionales, y está regulado por la Ley 14 de 1983. En la ciudad de Bogotá está regulado mediante el Decreto 352 de 2002 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y para el resto de municipios, cada uno tiene su propia regulación mediante su propio estatuto tributario. Para la causación del ICA encontramos dos regímenes, el régimen común y el régimen especial. Dentro del régimen común están las personas jurídicas y aquellas naturales que realizan una actividad industrial, comercial o de servicios de forma permanente u ocasional y deben declarar y pagar el impuesto del ICA como lo estipule en el municipio, ya sea bimestral o anual. Y el régimen especial, que tiene que cumplir con 5 características para poder determinar de este régimen. Primero, que en el año anterior o el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes a la actividad gravada del impuesto de industria y comercio inferiores a 3.500 unidades de valor tributario. El segundo, que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina o sede. Tercero, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso varios contratos de venta o bienes por un valor igual o superior a 3.500 unidades de valor tributario. 4. Que el monto de sus consignaciones bancarias de depósito de inversiones financieras, productos de ingresos grabados con el impuesto durante el año anterior o durante el respectivo año no supere una suma de 3.500 unidades de valor tributario. Y quinto, que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Acá podemos ver una comparación de la tributación del impuesto de industria y comercio entre los municipios de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, cada uno bajo su respectiva regulación. Algo por resaltar es el periodo gravable, que en la ciudad de Bogotá es bimestral y en los otros 3 municipios es de forma anual. También es de resaltar la base gravable especial para el sector financiero. En general, se aplica para los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, los almacenes generales de depósito, para las sociedades de capitalización, los ingresos operacionales del bimestre en rubros específicos, para las compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías reaseguradoras, los ingresos ocasionales del bimestre, para el caso de Bogotá y los otros 3 municipios anual, representados en el monto de las primas retenidas. Resaltar que en Medellín también aplica para las corporaciones de ahorro y de vivienda. También tenemos la comparación de algunos elementos, como la producción de alimentos, que en la ciudad de Barranquilla es mayor el porcentaje del 5,4%, fabricación de productos primarios como el hierro y el acero, que tienen mayor porcentaje en Barranquilla y en Medellín de un 7%, la venta de alimentos y producción agrícolas en bruto, venta de textos escolares y libros, donde encontramos el porcentaje de mayor tributación en Cali, que es el 5,5%, el transporte público con un mayor porcentaje en Barranquilla con el 7,0% y en Cali siendo el más económico con el 3,3%. Y las actividades financieras siendo Bogotá con el mayor porcentaje del impuesto con 11,04%. El mecanismo de recaudo anticipo para el impuesto de industria y comercio es el RETEICA. El comprador le retiene parte del pago al vendedor y dicha retención el comprador se la entrega a la alcaldía municipal mensual o bimestralmente. En algunos casos, este anticipo se aplica únicamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio que el vendedor. Por ejemplo, si ECA, siendo una persona jurídica ubicada en Bogotá, realiza una compra a un proveedor de Barranquilla, el proveedor no podrá realizar la retención
debido a que ECA tributa en industria y comercio en Bogotá. Este impuesto en Bogotá funciona de la siguiente manera. El sistema de retenciones se rige en lo aplicable a la naturaleza del impuesto de industria y comercio, por las normas específicas adaptadas por el Distrito Capital y las generales del sistema de retenciones aplicables al impuesto sobre la renta y complementarios. Todos los que sean agentes retenedores deben presentar la declaración del formulario diseñado para tal fin. Independientemente del formulario de impuesto de ICA, tanto para el sujeto de retención como para el agente retenedor. La retención del impuesto de industria y comercio se causará en el momento de pago o abono por parte del agente de retención, a lo que ocurra primero siempre y cuando sea en operación económica, se cause el impuesto de industria y comercio a la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. Son agentes de retención las entidades de derecho público, quienes se encuentran catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También son los que por mediante de resolución del director distrital de impuestos se designen como agente de retención del impuesto de industria y comercio. También son los intermediarios de terceros que intervengan en operaciones económicas en las que genere retención del impuesto de industria y comercio, de acuerdo con lo que define el reglamento. Circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención. Pagos o abonos en cuenta efectuados a no contribuyentes del ICA. Pagos o abonos en cuenta no sujetos o extensos. Cuando el beneficiario del pago sea entidad de derecho público. Cuando sea catalogado como gran contribuyente por la DIAN y sea declarante del ICA en Bogotá, excepto cuando quien actúe como agente retenedor sea una entidad pública. Los recursos de la unidad de pago por capacitación de regímenes de subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en salud, pagos por servicios públicos, y también hay base gravable especial donde se practica sobre esta. El RETEICA en Cali funciona de la siguiente manera. Es el sistema de recaudo anticipado de impuestos de industria y comercio, el cual se aplica sobre los pagos a abonos a cuentas de contribuyentes e ingresos por el ejercicio de una actividad agravada para quien los percibe. Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio son las personas jurídicas, las empresas unipersonales, las sociedades de hecho, personas naturales, consorcios y uniones temporales, y las entidades públicas de orden nacional, departamental, municipal que realicen actividades comerciales e industriales y de servicios en el municipio de Santiago de Cali. Igualmente son agentes de retención los considerados no sujetos pasivos de este impuesto. Las personas naturales que tengan calidad de comerciantes con patrimonio bruto de ingresos superiores a los 30.000 UETs, internacionalmente son terceros que intervengan en siguientes operaciones económicas. Son cuando las empresas de transporte terrestre realizan pagos o abonos en cuenta de afiliados o vinculados por desarrollo de esta actividad que no hayan sido sujetos de retención por el cliente del servicio. También son los contratos de mandato. El mandatario debe efectuar todas las retenciones de ICA, teniendo en cuenta la calidad del mandante, y el mandante practicará el RETEICA sobre los pagos o abonos en cuenta a favor de un mandatario. Están obligados a presentar declaración de renta, declaración de retención, todos los agentes de retención que deban facturar conforme a las disposiciones municipales vigentes de los agentes de retención del impuesto de industria y comercio, que deberán presentar declaraciones mensual a las retenciones que hubieron efectuar durante el respectivo mes. Pagos no sujetos de la retención son los realizados a no contribuyentes de ICA, los efectuados por concepto de actividades no gravadas del impuesto, también los
cuando una actividad no realiza la jurisdicción del municipio de Santiago de Cali, cuando el beneficiario del pago tenga la calidad de autorretenedor de ICA. Los principales aspectos de obligaciones sustanciales y formales de la retención de la fuente de ICA. Las obligaciones formales son inscribirse en el RIN, que es el registro de información tributaria del correspondiente municipio del RIN. Es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Retener dineros a títulos de industria y comercio de acuerdo al tipo de bien o servicio que haya sido suministrado y de acuerdo a la tarifa que haya establecido cada alcaldía en su estatuto de rentas municipal. Declarar los valores retenidos dentro de los plazos establecidos en cada entidad territorial, certificar dichos valores para que el beneficiario de la retención pueda declarar dichas retenciones en su impuesto de industria y comercio. La obligación sustancial es consignar los valores reunidos a título de industria y comercio en las entidades autorizadas. Estos son tales como bancos o alcaldías para el recaudo de este impuesto dentro de las fechas establecidas de acuerdo al Estatuto de Rentas Municipal. Concluimos que el ICA es un impuesto de carácter municipal, considerado como un impuesto directo con el que se gravan las actividades industriales, comerciales y de servicios que se realizan dentro de la jurisdicción del municipio. Igualmente, cada municipio mantiene su propia regulación, manteniendo la declaración del impuesto bimestral o anual, y cada uno fija las fechas en que se debe declarar. Lo único que está unificado en la declaración del ICA es un formulario para la declaración del impuesto, pero las fechas y los porcentajes los deciden los municipios, pero estos tienen que tener en cuenta un rango determinado sobre la base gravable que se aplica en la tarifa que determinen los consejos municipales. Estos rangos van de 2 al 7 por mil en actividades industriales y del 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. La captación del ICA tiene dos categorizaciones, que son el régimen simplificado, que tiene unas características, y los que no estén acá hacen parte del régimen común.